Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a Creality Ideas. Miren, hoy vamos a hacer una casita en miniatura tipo vintage. Esta casa mide 30 por 25, ¿sí? Vamos a comenzar a trabajar, ya vimos anteriormente en otros videos el piso de laja y el piso de madera, así que vamos directamente a las paredes. Vamos a cortar los palitos, son palitos baja lengua. Lo que hice es dividirlo en dos partes a lo largo y cortarles las puntas redondeadas. Luego los corté y lijé un poquitito para emprolijarlos y los fui pegando uno al lado del otro, ¿sí? Para hacer como si fueran machimbre. Esto va en la mitad de la pared. Vamos a cortar una varilla de madera que vamos a utilizar de guarda. Con acrílico blanco y una pizca de amarillo vamos a darle color a la pared, que ya está previamente, la pinté con gesso para que enseguida me agarre el color y no tenga que pasarle dos manos. Entonces pintamos y dejamos secar. Los videos de cómo hacer el piso de laja y cómo hacer el techo imitación óxido y el piso de madera te lo voy a dejar en la cajita de la descripción para que lo veas con detalle, y también te los voy a dejar en la parte superior de la pantalla. Bueno, vos haces clic y ahí van a estar los videos para que los puedas ver. Vamos a pintar lo que sería la madera y la guarda en blanco. Vamos a pasarle una mano y lo dejé secar. Vas a necesitar para este paso un papel decorado, sea un papel de regalo, lo que vos tengas en casa. Vamos a hacer franjas de papel de 5 centímetros de ancho. El largo va a depender de la casita que vos hagas. Muy bien, vamos a cortar la franja para pegarla en la base, lo que sería la pared. Mientras que pegamos esta franja de papel, quiero invitarte a que te suscribas al canal, que le des clic a la campanita para que YouTube te avise que he subido un video nuevo. Y bueno, que comentes el trabajo a ver qué te pareció. Mira, en este momento lo que estoy haciendo es cortando todo el sobrante de papel. Y con un cúter lo que voy a hacer es desgastar y romper un poquito el papel, porque lo que quiero lograr es que quede como un empapelado ya viejo, deteriorado con el tiempo. Como vieron, son dos paredes laterales. Bueno, en cada una de ellas va a ir el machimbre, en la mitad de la pared. Una pared va pintada y la otra empapelada. Como ven, le pasé un poquito de blanco para apagar un poco el rosa. Y eso es todo. Vamos a dejarlo secar muy bien para poder continuar. Ahora vamos a hacer el frente de la casa. Para esto necesitamos tener dos ventanas mínimo y una puerta. Entonces vamos a calar lo que serían las ventanas y la puerta. Antes de continuar, quiero avisarte que te voy a dejar los videos, digamos, del piso de laja, el piso de madera y la imitación óxido del techo. Te los voy a dejar en la parte superior de la pantalla del lado izquierdo para que vos los puedas ver con detalle. Muy bien, acá tenemos ya los marcos de la puerta. Vamos a colocar, cortamos maderitas de estas varillas que les estaba comentando, o de los palitos de baja lengua o helado. Vamos a colocarlo lo que sería el marco de la ventana y la puerta. También, antes que me olvide, te voy a dejar los videos que te dije anteriormente en la cajita de la descripción para que los puedas ver con detalle. Vamos a pasarle a todo el frente del lado exterior e interior induido plástico. Una vez seco, lo que hice es poner los contramarcos lo pegué con silicona líquida, y también tomamos las medidas, cortamos la maderita y la pegamos.
Como vieron, el marco y las rejitas las pinté también de blanco. Entonces dejamos secar todo esto y vamos a hacer un pincel seco. El pincel viejito que tengan en casa vamos a pasarlo sobre un cartón una vez que tomamos la pintura y vamos a frotarlo sobre la superficie. Con trementina y betún de Judea vamos a pasarle en los marcos, bueno, porque tenemos que hacer algo deteriorado, ya les comentaba, entonces vamos a manchar un poco las paredes, las ventanas, los marcos, para que, bueno, dar este aspecto. Antes de pegar las paredes, lo que hice fue barnizar el piso para que nos quede impermeabilizado y que quede bonito. Así que vamos a barnizar toda esta superficie. Y ahora sí vamos a pegar las paredes. ¿Sí? Acuérdense, en este caso son 3 paredes porque el lado trasero va a quedar abierto. Esta casita tiene muebles, le hice algunos muebles, mesita, pero bueno, es para que ustedes vean cómo va a quedar. Yo les estoy mostrando cómo armar la casa, pero si querés ver cómo se hacen las miniaturas, déjamelo en la cajita de los comentarios, así preparamos el video. Y ya está tomando forma esta casa. Ahora lo que voy a hacer es con esta mezcla de trementina y betún de Judea, también pueden utilizar aguarrás con tinte de madera y pasarle envejeciendo y manchando bien las paredes. No se preocupen si queda oscuro porque después el papel, porque estamos trabajando con cartón, va a absorber y va a quedar más armonioso el manchado, digamos. Así que vamos manchando sin miedo toda la superficie. Primero iba a manchar un poco, pero después me di cuenta que no, que hacía falta que estas paredes queden con ese marroncito sucio, digamos, para que quede más deteriorado. Y no podían faltar las puertas. Entonces vamos a hacer 2 rectángulos, es una puerta de 2 hojas, vamos a hacer 2 rectángulos y vamos a calar un rectángulo más chico que donde iría el vidrio. El vidrio lo vamos a simular con acetato, ¿sí? Esto se compra en cualquier librería. Miren, también pueden tomar los envases cuando uno compra algo que vienen con ese plástico, bueno, también eso sirve. Vamos a hacer una simulación de madera tallada. Si se animan lo pueden hacer con madera balsa. De lo contrario, háganlo con cartón como lo hice yo. Muy bien, que es mucho más económico. Luego vamos a pasarle gesso a toda la superficie, ¿sí? De la parte, digamos, interna y externa. Lo que sería donde va el picaporte sería un rectángulo pequeñito con las puntas redondeadas, nada más. Lo pegamos y luego le vamos a colocar como un picaporte que tomé un arito viejo, lo corté, era un círculo, hice como si fueran los picaportes. Ahora lo que estoy haciendo es colocando
un clavito, un alfiler para agarrar la puertita y sostenerla desde ahí para que tenga un poco de movimiento y que nosotros podamos abrir aunque sea una puerta. La otra la dejé fija. Hacemos lo mismo, manchamos por dentro y por fuera. Y ahora sí, vamos a comenzar a pegar el techo para armar la siguiente planta. Como están viendo, en la siguiente planta también hice un piso de madera, ¿sí? Por eso digo, vayan al video donde lo hice para que lo vean con detalle. Muy bien, pegamos y ahora vamos, luego de que tenemos esto completo, vamos a pegar las paredes de arriba. Las paredes de arriba es lo mismo, empapelamos y también envejecimos. En este caso, en los laterales lo que hice es colocarle gesso, pero no me gustó cómo quedó. Entonces, arriba de ese gesso yo quería lograr una pared que esté revocada, sin terminar. Entonces lo que hice fue luego colocarle otro producto que es con textura de pintura eterna, que está muy bueno. Pero también pueden agregarle arena al gesso. Miren, en este caso, como les decía antes, de las paredes de arriba vamos a teñirla, vamos a envejecerla. Con el mismo producto pueden utilizar trementina y betún de Judea mezclado, o pueden utilizar también aguarrás y tinte de madera, lo que ustedes tengan en casa. Vamos a teñir toda esta pared, la vamos a pintar completamente con este líquido y esto va a absorber, no va a quedar tan así, pero sí vamos a retocar las manchas, porque me interesa que queden como manchas de humedad. Y bueno, si llegaste hasta acá, no te pierdas el final del video. Mira, una vez que lo terminamos de manchar, lo vamos a dejar secar un poco y ya lo vamos a poder pegar, porque esto va a secar rapidísimo. En un minutito va a estar seco. Las paredes del cuarto de arriba va a ser el propio techo. El propio techo van a ser las paredes. Entonces lo que vamos a hacer van a ser 2 ventanas, que es lo que va a ser las ventanas de la parte superior de la casa. Quiero comentarles que pronto vamos a empezar con los directos y quería pedirle por favor que si ustedes tienen alguna técnica que quieran saber, conocer y si yo les puedo explicar, bueno, que me lo dejen en la cajita de la descripción, así van a hacer videos directos mostrando alguna técnica, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Yo acá me ayudé con 2 botellitas para poder sostener que las paredes queden un poquito inclinadas. Una vez que hicimos esto, vamos a pegar el frente de la casa. Perdón, el frente de la parte superior, que serían las 2 ventanas que calamos. Como lo que quería lograr yo era hacer unas chapas viejas, oxidadas, entonces lo que hice es cortar tiritas de telgopor, esta que viene en el fiambre, ¿vieron? No tienen siquiera que comprarla. Compren 100 gramos de fiambre y se comen un rico sándwich. Y estas bandejitas, vamos a hacer estas tiritas. Y las vamos a pegar en todo el contorno de lo que sería el techo. Porque acuérdense que este es el frente, pero también lleva 2 paredes laterales, ¿sí? Que son las paredes, que son los papeles que nosotros pegamos y envejecimos. Entonces, vamos a hacer líneas que van a tener entre sí 3 centímetros de diferencia. O sea, cada 3 centímetros vamos a hacer una línea para marcar dónde vamos a poner estas tiritas de telgopor. ¿Ven? Esta es la forma que tiene que quedar el techo, al menos que me quedó a mí y yo me quedé súper contenta. Miren, este video se los voy a dejar, como dije antes, en la parte superior de la pantalla del lado izquierdo. Ustedes ahí lo van a poder ver y apreciar y hacerlo con detalle. Como les decía, la pared no me gustó cómo quedó mucho con el gesso blanco, pero sirve porque bueno, también impermeabiliza un poco el cartón. Y lo que hice es colocarle este producto que es una pintura con textura. Pero para simular esta pintura, si no la pueden comprar, pueden hacerlo con el mismo gesso o el mismo acrílico y colocarle arena,
¿sí? Entonces va a quedar con textura. Vamos a hacer un tipo de revoque en toda esta pared, en esta pared y en el otro lateral de la pared también. Una vez que terminamos, vamos a dejarlo secar muy bien. Lo dejamos secar tranquilamente y una vez que está seco, vamos a mezclar blanco con una pizquita de amarillo, una pizquita muy chiquitita. Y vamos a hacer, no sé si es un pincel seco, un pincel más o menos seco, vamos a decir. Vamos a tratar de pintarlo así, así nomás. Lo pintamos sin pensar tanto, sin tratar de entrar en los huequitos, lo vamos pintando, cargamos el pincel. Y entonces va a quedar parte que va a quedar más blanco, parte que va a quedar menos blanco. Entonces esa es la idea, que quede esos huequitos sin pintar. Luego lo vamos a dejar secar también muy bien, que quede bien seco. Estos trabajos, acuérdense que se hacen con tiempo, tranquilas, sin tanta ansiedad. Este trabajo a mí me llevó realizarlo 3 semanas, o sea que tienen que tener su tiempo. Miren, ahora vamos a hacer un tipo envejecido. Para esto vamos a usar la misma mezcla que les dije antes con aguarrás y tinte de madera o trementina y betún de Judea. Y vamos a ir pintándolo y vamos a ir limpiando lo que pintamos. Tengan un trapito a mano que va a hacer unas pinceladas con este líquido y luego vamos a ir pasándole un trapito para sacarle el exceso de pintura y que quede el envejecido que queremos lograr. Bueno, se preguntarán qué tenemos acá. Esto es telgopor rallado. Vamos a tomar un rallador, un pedazo de telgopor y lo vamos a rallar. Nos va a quedar así chiquitito. Lo que hacemos es ponerlo en un recipiente y vamos a colocarle un chorrito de pintura. Verde, por supuesto, amarillo, todo lo que sea en la tonalidad del verde. Entonces esto se va a teñir. Luego, para aplicarlo a la pared, vamos a tomar un poquito y vamos a mezclarlo con cola vinílica, ¿sí? Para que quede pegado. Entonces, vamos a colocarlo luego en el frente de la pared. Vamos a hacer como si fuese un tipo de enredadera. Y un poco en los laterales como que se va la enredadera para los costados, ¿sí? Vamos a simular eso con este producto, que es muy fácil de hacer. También vamos a colocar un poco también en el piso de la aja, que parezca que, bueno, creció pastito en el piso del porche sería. Y voilà, acá tenemos la casita terminada. Miren, este es el interior que yo les decía, que hice algunos mueblecitos. Si vos querés ver cómo se hacen, bueno, ponémelo en la cajita de la descripción, así vamos preparando el video. Y esta es la casita y así quedó. Y ahora sí me despido, gracias por compartir este momento conmigo, te mando un besito grande